Te voy a susurrar al oído los casos OVNI más escalofriantes que jamás llegaron a los titulares. Encuentros reales documentados por pilotos militares, científicos y testigos que pagaron un precio por contar la verdad. Historias que los gobiernos prefieren mantener en silencio. Eventos que cambiaron para siempre la vida de personas comunes y corrientes como tú. ¿Estás preparado para descubrir que no estamos solos? Soy tu guía en Ecos del Misterio Infinito, donde la realidad supera cualquier ficción. Apoya tu cabeza en la almohada, cierra los ojos y déjate llevar por estos misterios que te acompañarán hasta el amanecer. Los orbes de la Isla Tana, 213, Monte Yasur, Isla Tana, Vanuatu. Comienza como un mito, pero es demasiado real. En una noche húmeda de verano en 2007, un mochilero danés, llamado Lars Jensen, estaba parado en el borde del Monte Yasur, el volcán activo que domina el flanco sureste de la Isla Tana. Estaba solo, excepto por su videocámara portátil y un guía local, Jonah, un hombre de pocas palabras, del cercano pueblo de Bahía Azufre. El volcán rugía suavemente bajo sus pies, el aire nocturno espeso con el olor a azufre y sal. Lars había estado filmando las frecuentes erupciones, columnas de lava explotando en el aire, cuando de repente, sin advertencia, una esfera silenciosa de luz blanco-azulada se deslizó lentamente hacia arriba desde dentro del cráter. Se cernió en el aire por un momento, luego salió disparada fuera del encuadre en un movimiento demasiado rápido para el ojo desnudo. Miró a Jonah, sorprendido. «Espíritu», dijo Jonah, como si eso lo explicara todo. Lars después subiría el clip a un oscuro blog de viajes. Se acumuló polvo en la oscuridad digital hasta que fue redescubierto 5 años después, alrededor del tiempo en que más investigadores comenzaron a converger en la Isla Tana. No por turismo, sino por respuesta. El Monte Yasur ha estado erupcionando casi continuamente durante cientos de años, ganándose el apodo del Faro del Pacífico, pero comenzando a principios de los 2000, un patrón inusual de fenómenos comenzó a llamar la atención. Esferas luminosas descritas por testigos como orbes brillantes aparecerían encima o incluso dentro del cráter. Algunos entraron a la boca del volcán, permanecieron, y luego salieron ilesos, no afectados por el caos fundido en su interior. Al principio, estos fueron achacados a rarezas atmosféricas o resplandor de cámara, pero a lo largo de los años, turistas de Francia, Australia, Nueva Zelanda y Japón reportaron avistamientos. Los locales los habían aceptado durante mucho tiempo como parte del orden natural, manifestaciones de los espíritus ancestrales del cielo que siempre habían adorado. Un relato en 2003 vino de una pareja francesa de luna de miel, Marie y Philippe Dupont, quienes estaban observando una erupción nocturna cuando 2 esferas luminosas emergieron de la nube de ceniza y colgaron en el cielo silenciosamente como un par de ojos observando la isla. Se cernieron por casi un minuto antes de elevarse directamente y desvanecerse detrás de una cortina de estrellas. Su cámara solo captó un rastro tenue de luz, pero su memoria de ello permaneció vívida. Se sentía vivo, recordó Marie años después, en un documental de viajes. Geólogos amateur como el Dr. Greg Hammond tomaron nota. Para 2009, había hecho múltiples viajes a Tana para documentar datos geológicos, pero se volvió cada vez más fascinado por los orbes. No hay explicación lógica para una esfera de luz entrando a un volcán en erupción y no desintegrándose, dijo en una entrevista. Si esto es plasma que ocurre naturalmente o rayo en bola, es como nada que hayamos visto, pero los locales no requerían verificación científica. En Bahía Azufre y pueblos circundantes, los orbes eran parte de la vida diaria. Se advertía a los niños no seguirlos hacia la selva. Los ancianos contaron historias de Alu, seres de luz, que iban
y venían a través del corazón del monte Yasu. Un jefe afirmó que los orbes habían protegido a sus ancestros de invasores coloniales. Otros dijeron que las luces habían estado apareciendo desde el principio. Algunos aldeanos afirmaron que los orbes solo emergían durante fases específicas de la luna o cuando visitantes de ciertas tierras estaban presentes. Algunos susurraron que soldados extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial también los habían visto, pero que esas historias fueron encubiertas. Extrañamente, algunos de los avistamientos más creíbles vinieron de guías, hombres y mujeres, que escoltaban turistas al cráter nocturnamente y habían visto los orbes docenas de veces, pero aún jadeaban con asombro en cada aparición. En 2011, un equipo de investigadores alemanes trajo equipo de video avanzado, sensores e instrumentos de imagen térmica para estudiar el área. Durante 3 semanas, grabaron varias erupciones, pero fallaron en capturar un orbe. En su noche final, un guía llamado Capi insistió que se quedaran 1 hora más. Esa noche, 2 esferas de luz verde pálida aparecieron dentro del cráter. Las imágenes, ahora archivadas por una revista académica en Berlín, muestran las luces cerniéndose justo sobre el magma por casi 45 segundos antes de desvanecerse sin rastro. Las lecturas térmicas extrañamente no registraron firma normal de calor de los orbes mismo. Este patrón de luz brillante sin calor acompañante dejó a los científicos perplejos. El plasma típicamente genera calor inmenso. Sin embargo, lo que sea que fueran estos, parecían inmunes a las reglas de combustión. En 2012, un equipo de filmación japonés de Anaechaka llegó para crear un documental sobre turismo volcánico. Mientras entrevistaban aldeanos, accidentalmente grabaron una de las piezas de evidencia más convincentes hasta la fecha. Una bola de luz, aproximadamente del tamaño de una pelota de baloncesto, flotó silenciosamente pasando el borde del cráter a plena luz del día. El video muestra pájaros dispersándose, un perro ladrando, y luego quietud total. El orbe se detuvo brevemente sobre la boca del cráter, se estremeció una vez, y luego salió disparado verticalmente hacia las nubes, mientras los escépticos continuaron sugiriendo rayo en bola, artefactos de cámara, o drones mal identificados. Estas teorías perdieron peso con cada nuevo avistamiento. Ningún dron puede sobrevivir gases de 1000 grados dentro de un volcán. Ningún fenómeno atmosférico permanece con aparente conciencia, respondiendo a personas o entorno. Los locales fueron indiferentes a la especulación externa. Para ellos, los orbes estaban vivos. Eran vigilantes, tal vez mensajeros. Algunos ancianos creyeron que los orbes venían de dentro de la Tierra, no del espacio. Un narrador comparó al volcán con un vientre del mundo y los orbes como su aliento. Los antropólogos comenzaron a tomar mayor interés. Las tradiciones orales, rodeando los orbes, se extendían generaciones antes de la electricidad, antes de los aviones. ¿Qué había estado presenciando esta gente todo este tiempo? Habían sido las luces compañeras constantes de esta montaña ardiente, ignoradas solo porque nadie se molestó en mirar más profundo. A pesar de los esfuerzos para estudiarlos, los orbes permanecieron esquivos. Aparecían sin anuncio, a menudo cuando no había cámaras rodando, y sin embargo, nunca cesaron completamente. En promedio, un avistamiento creíble ocurría cada 4 a 6 meses. Tal vez más intrigante, algunos aldeanos comenzaron a reportar sueños antes de los avistamientos, visiones de luz, música extraña, o ancestros susurrando desde la selva. Una partera respetada afirmó que los orbes la visitaron durante ceremonias de parto para presenciar nueva vida. Aunque tales afirmaciones no pudieron ser verificadas, la frecuencia de sueños similares entre aldeanos no relacionados provocó atención silenciosa de investigadores culturales. Para 2013, los avistamientos disminuyeron. Algunos culparon a cambios climáticos, otros creyeron que el volcán simplemente había quedado silencioso espiritualmente. Pero incluso después de que los eventos documentados se ralentizaran, la creencia permaneció. Un último avistamiento reportado en octubre de 2013 vino de un volcanólogo holandés llamado Peter van der Meer. Estaba grabando emisiones de gases cerca de la ladera sur cuando una esfera naranja bajó zumbando por la ladera, pasó directamente sobre su equipo y se desvaneció en el dosel de la selva. Sus instrumentos captaron un pulso magnético,
pero ningún otro dato. Publicó una breve nota en un boletín científico que terminaba con: estamos tratando con algo único, ya sea un fenómeno natural nunca antes categorizado o algo mucho más extraño. El monte Yasur aún erupciona hoy, sin cambios y sin molestarse. Los turistas aún visitan, los guías locales aún observan el cielo, y aunque no se ha llegado a una respuesta definitiva, los avistamientos permanecen quemados en la memoria colectiva de todos los que los encontraron. Tal vez son anomalías terrestres, tal vez son observadores conscientes, o tal vez, como el volcán mismo, siempre han estado con nosotros, más antiguos que la ciencia, más antiguos que la historia, observando desde el aliento de la tierra. El incidente de Manises. 11 de noviembre de 1979, cerca de Valencia, España, las luces aparecieron por primera vez sobre el Mediterráneo justo después de el vuelo JK-27 de Iberia, un supercarabello operado por la aerolínea española TAE, navegaba tranquilamente desde Salzburgo, Austria, hacia Las Palmas, Islas Canarias, después de una escala en Mallorca. El vuelo era rutinario, silencioso y despejado. El capitán Francisco Javier Lerdo de Tejada, un piloto comercial experimentado, estaba al mando junto al copiloto Ramón Zuazo y el ingeniero de vuelo Francisco Javier Rodríguez. La tripulación acababa de dejar las Islas Baleares atrás y ahora se acercaba a la costa de la España continental, cuando las luces extrañas aparecieron de la nada. Dos orbes rojos poderosos brillaban constantemente en la oscuridad, siguiendo su aeronave a una distancia inquietante. Inicialmente asumiendo que era otra aeronave, el capitán Lerdo trató de contactarla vía radio. No hubo respuesta. Las luces no se comportaban como balizas de navegación normales. Eran demasiado brillantes, demasiado fijas, y peor aún, se estaban acercando. A las 23:45, incapaz de identificar el objeto y con creciente preocupación por la seguridad de los 9 pasajeros a bordo, el capitán Lerdo contactó la torre de control en Barcelona, reportó tráfico no identificado siguiendo su avión y solicitó instrucciones. Sin eco correspondiente en el radar, el control de tráfico aéreo no tenía respuestas. Lo que fuera que era, no se mostraba en los sistemas de radar utilizados por la aviación civil. Mientras el objeto continuaba acercándose, el capitán tomó una decisión que quedaría en la historia de la aviación europea. Declaró una emergencia y desvió el vuelo al aeropuerto grande más cercano, Valencia. Inició un descenso, el objeto siguió. La tripulación ahora podía ver claramente que no era una aeronave normal. Las dos luces rojas mantenían distancia perfecta del avión, como si reflejaran su descenso. En un punto, las luces se dividieron en múltiples luces más pequeñas y se movieron en formación. La cabina permaneció calmada. Los pasajeros en su mayoría no sabían de la emergencia, pero la tensión llenó la cabina. La tripulación de vuelo, entrenada para lidiar con turbulencia, fallas de equipo, incluso secuestros, ahora confrontaba algo muy fuera del protocolo. A las 00:40 del 12 de noviembre, el supercarabello tocó tierra de manera segura en el aeropuerto de Valencia. En el momento que el avión aterrizó, las luces se desvanecieron en el cielo nocturno. Pero la historia no terminó ahí. Minutos después de que la aeronave aterrizara, la Fuerza Aérea Española fue contactada. Un Interceptor Mirage F-1 de la cercana base aérea Los Llanos en Albacete fue despachado para investigar. El piloto de guardia era el teniente Fernando Cámara, de 26 años con excelentes habilidades de vuelo y una reputación de sensatez. A las 010 horas, Cámara despegó en el Mirage, ascendiendo rápidamente y escaneando por contacto visual o de radar. Sus órdenes eran simples: identificar y enfrentar si era necesario. Mientras se acercaba a la ubicación reportada por última vez por la tripulación del JK Dawen, el contacto era errático, moviéndose rápido y haciendo cambios súbitos en altitud. Cámara aceleró a Mach. Lo describió después como una luz roja moviéndose rápida e inteligentemente, como si supiera que lo estaba persiguiendo. En un punto,
El objeto hizo un ascenso vertical, imposible según los estándares de cualquier aeronave conocida por la Fuerza Aérea Española. Cámara perdió el enganche del radar y se quedó mirando al cielo vacío. Entonces, el objeto reapareció, esta vez detrás de él, pensando que podría ser una aeronave hostil con tecnología superior. Cámara comenzó maniobras evasivas. El objeto no se involucró, simplemente desapareció. Cámara regresó a la base a las 3:00 am, frustrado y confundido. En su informe con la inteligencia militar, relató su enganche de radar, confirmación visual, y las extrañas señales de energía que su equipo a bordo había registrado. Ningún otro piloto hasta ese punto había perseguido un ovni sobre el espacio aéreo español. Al día siguiente, noticias del desvío y la persecución aérea se filtraron a la prensa. Los periódicos españoles explotaron con cobertura. Los titulares lo llamaron el incidente de Manises, después del pueblo más cercano al aeropuerto, donde ocurrió el aterrizaje de emergencia. Los canales de televisión transmitieron segmentos especulando sobre alienígenas, aeronaves militares de la Guerra Fría o tecnologías secretas. El Ministerio de Defensa español emitió declaraciones vagas confirmando los hechos. Una aeronave civil desvió debido a tráfico aéreo desconocido seguido por un despegue de la Fuerza Aérea, pero no detuvo las preguntas. ¿Qué había visto la tripulación? ¿Por qué no lo detectó el radar? ¿Y qué exactamente persiguió el teniente Cámara? Pronto siguió debate parlamentario. Por primera vez en la historia española, el fenómeno ovni fue planteado en la legislatura nacional. Los representantes exigieron explicaciones. Los oficiales militares, tomados por sorpresa, liberaron un reporte limitado reconociendo el aterrizaje de emergencia, el despegue y la declaración del piloto, pero no ofrecieron conclusiones. Los investigadores civiles se apoderaron del caso. El periodista y ufólogo Juan José Benítez condujo entrevistas con la tripulación de vuelo y el teniente Cámara. Los pilotos permanecieron tajantes. Lo que vieron era real, controlado, y no un fenómeno natural. El Ministerio de Transportes silenciosamente entrevistó a los... Algunos habían visto luces parpadeantes fuera de la ventana, pero la mayoría permaneció inconsciente de que su vuelo casi se había convertido en un encuentro del tercer tipo. Los registros de radar de la Fuerza Aérea fueron clasificados. Los intentos de acceder a ellos bajo las leyes de libertad de información fueron negados. El Ministerio de Defensa insistió que mientras se habían observado luces inusuales, no había evidencia de amenaza. Para los escépticos, las luces fueron aeronaves mal identificadas, bengalas o reflejo. Algunos afirmaron que fue un ejercicio de la OTAN o maniobra aérea secreta que salió mal. Sin embargo, ninguna aeronave en la región coincidía con las descripciones. No se programaron ejercicios militares, y nadie pudo explicar la firma de radar o la interferencia de energía reportada por el JPA de Cámara. Años después, en 1994, la Fuerza Aérea Española desclasificó algunos documentos relacionados con el incidente de Manises. Confirmaron el desvío del vuelo, el despegue y anomalías de radar, pero no agregaron explicación. La postura oficial, fenómenos aéreos no identificados. El caso se convirtió en una piedra angular de la historia ovni europea. Fue el primer y aún único vuelo de aerolínea comercial en Europa forzado a desviarse debido a un ovni. A diferencia de otros avistamientos, este involucró un avión comercial, un interceptor militar, confirmación de radar y una investigación parlamentaria completa. Hoy, el incidente de Manises permanece sin explicación. Ninguna aeronave hecha por humanos ha sido probada que realice las maniobras observadas por el teniente Cámara. Ninguna fuerza militar afirmó involucramiento. No se identificaron restos de satélite o anomalía meteorológica. Y el capitán Lerdo, quien se retiró con honores, mantuvo su historia hasta su entrevista final. Vi lo que vi, y no era de esta tierra. Mientras los vuelos nocturnos continúan sobre Valencia y la costa balear, algunos pilotos aún miran al cielo oscuro, recordando la noche cuando algo rápido, brillante y desconocido persiguió un avión de pasajeros y dejó a un país exigiendo respuesta. El accidente de la altura 600, a las 7:55 p.m., precisamente un extraño resplandor silencioso apareció en el sureste justo encima del contorno dentado de las colinas. Los mineros que salían de su turno se detuvieron en seco.
Los niños, jugando cerca de los bloques de apartamentos, apuntaron hacia arriba. Desde tenderos hasta maestros de escuela, docenas se quedaron congelados mientras una esfera rojo-naranja se deslizaba por el cielo, lenta, silenciosa y completamente fuera de lugar. No estaba cayendo. No estaba surcando. Se movía deliberadamente como si estuviera inspeccionando el terreno abajo. Los testigos presenciales recordaron cómo el objeto no hacía sonido, ni gemido de motor, ni estruendo, ni crepitar de fuego. Solo un orbe brillante del tamaño de un auto pequeño volando bajo por los tejados del pueblo minero soviético con precisión antinatural. Entonces, con un pulso final de luz rojiza, se inclinó hacia la pendiente rocosa conocida como altura 600. No hubo explosión, ni temblor, ni bola de fuego iluminando el cielo. Solo un final escalofriante y abrupto del evento y una sensación creciente de que algo acababa de pasar. Algo que el pueblo de Dalnegorsk nunca entendería completamente. La altura 600 Sonte era una ladera montañosa árida salpicada de pinos y roca volcánica suelta ubicada justo afuera del pueblo en el lejano oriente de Rusia, no lejos del mar de Japón. En las primeras horas de la mañana del 30 de enero, un grupo de lugareños curiosos y mineros partió para investigar el área donde creían que el objeto había descendido. Lo que encontraron estaba muy lejos de lo ordinario. En el sitio aproximado del impacto, descubrieron un pequeño parche elíptico de tierra chamuscada de aproximadamente 2 metros de ancho. La vegetación alrededor había sido quemada, no en un patrón típico de fuego circular, sino como si hubiera sido sometida a calor intenso dirigido. Los árboles cercanos mostraron signos de chamuscado. La corteza se ampolló y ennegrecía en un solo lado. La roca debajo del área de impacto se había derretido parcialmente y el suelo estaba esparcido con fragmentos metálicos diminutos y esferas que brillaban a la pálida luz solar invernal. A diferencia de los restos de meteoritos, estas piezas no eran magnéticas, ni estaban compuestas de ninguna aleación identificable singular. Los geólogos locales que examinaron el material estaban desconcertados. Algunos fragmentos estaban incrustados con estructuras parecidas a mallas de origen desconocido. Otros contenían trazas de elementos de tierras raras y no mostraron signos de haber sido manufacturados por tecnología soviética o occidental. El Centro de Ciencia Regional del pueblo fue alertado y durante los siguientes días se recolectaron muestras y fueron enviadas a laboratorios en Vladivostok y Moscú. Un equipo de científicos y oficiales militares también visitó el sitio bajo cubierta oficial. El área fue acordonada durante varias semanas. Lo que una vez fue una pendiente ociosa se convirtió en una zona vigilada observada día y noche. Los reportes científicos que emergieron años después indicaron que los fragmentos metálicos tenían una composición que no se podía explicar fácilmente. Algunas aleaciones encontradas en los restos parecían haber sido fusionadas a temperaturas que excedían por mucho aquellas típicas de procesos aeroespaciales o industriales. Las microesferas contenían una uniformidad perfecta en su estructura que, según metalurgistas, no debería ocurrir naturalmente y estaba más allá de lo que la metalurgia soviética, entonces existente, podía lograr. Aún más extraña fue la ausencia de radiación. Mientras muchas leyendas de accidente o recuperación ovni incluyen picos en los niveles de radiación, el sitio de la altura 600 Sonte no mostró ninguno. En su lugar, los instrumentos detectaron lecturas electromagnéticas anómalas que fluctuarían de manera impredecible. Un misterio que desconcertó a físicos durante años. Los lugareños, mientras tanto, susurraban teorías en cafés y bloques de apartamentos. Algunos creyeron que era un satélite extranjero que había funcionado mal. Otros estaban seguros de que era algo extraterrestre. Lo que sabían con certeza era que no había sido una alucinación. Demasiados habían visto el orbe deslizarse por el cielo esa noche. Una testigo, una mujer local llamada Irina S., después recordó haber visto la esfera cernerse momentáneamente antes de caer detrás de la cresta. Se movía como ningún avión o helicóptero que hubiera visto jamás, dijo. Estaba vivo, no una cosa cayendo del cielo, sino algo mirando, moviéndose, pensando. Poco después del accidente, comenzaron a circular rumores de que camiones militares habían transportado varias cajas de material fuera de Dalnegorsk.
bajo escolta pesada. No hubo anuncio oficial y no hay registro de dónde terminaron esas muestras. En los meses que siguieron, varios lugareños reportaron sentirse mal después de visitar el sitio del accidente. Los síntomas incluían fatiga, mareos e irritación de la piel. Aunque nunca se condujo un estudio a largo plazo, algunos investigadores especularon que las anomalías electromagnéticas podrían haber interferido con sistemas biológicos o que los materiales mismos tenían propiedades desconocidas. El ufólogo ruso Valery Debuzilny, uno de los primeros investigadores civiles en llegar al sitio, pasó años analizando el evento. Su conclusión fue que la nave, si había sido una nave, había sufrido un mal funcionamiento y había intentado un aterrizaje controlado. La ausencia de un cráter, residuo explosivo o patrón de dispersión sugirió que el objeto había o bien se desintegró al impacto de manera no explosiva o había sido recuperado. El equipo de Debuzilny examinó muestras bajo microscopios electrónicos y publicó hallazgos indicando la presencia de materiales superdensos construidos de una manera desconocida para la ingeniería moderna. También entrevistaron a más de una docena de testigos que describieron el mismo descenso lento y desaparición repentina. La consistencia en sus relatos reforzó la credibilidad del caso, incluso entre escépticos. Las autoridades soviéticas, por su parte, nunca liberaron una declaración oficial sobre el incidente. Los archivos permanecieron clasificados hasta bien entrados los años. La falta de transparencia solo alimentó más especulación. Hasta el día de hoy, ninguna reentrada de satélite, meteoro o accidente de aeronave ha sido identificado para explicar lo que pasó sobre Dalnegorsk. Ninguna agencia extranjera reclamó responsabilidad por un lanzamiento fallido o pérdida de vehículo, y los materiales encontrados, silenciosamente removidos y dispersados a laboratorios de investigación clasificados, no han sido igualados a ninguna nave conocida. El accidente de la altura 611 permanece como uno de los incidentes ovni más físicamente documentados, pero profundamente inexplicados de la historia. Con restos tangibles, terreno chamuscado, docenas de testigos presenciales y análisis científico internacional, se destaca de otros avistamientos que dependen únicamente del testimonio. Algunos investigadores creen que el objeto pudo haber sido una sonda, no tripulada autodestruyéndose, o recuperada por fuerzas desconocidas. Otros piensan que fue una nave exploratoria monitoreando el terreno o comunicaciones de la Tierra antes de que algo saliera. Pero sin un cuerpo, restos completos, o una confesión, la verdad permanece exquisita. Un físico que trabajó en el análisis de muestras metálicas, después dijo fuera de registro: si esto fue construido por humanos, entonces alguien en la Tierra está 50 años adelante de todos los demás, incluyendo los militares. Incluso ahora, la altura 611 permanece como un lugar de peregrinaje silencioso para ufólogos y mentes curiosas. La cresta no está marcada y las cicatrices de quemadura han desaparecido hace mucho. Pero debajo del suelo, dicen, los fragmentos aún permanecen. Metal de una máquina que nadie puede identificar. ¿Era una prueba que salió mal, una sonda observando el comportamiento de la Tierra, o una señal de que no estamos solos y nunca lo hemos estado? Lo que sea que cayó esa fría noche de enero, dejó más que tierra chamuscada. Dejó preguntas que aún resuenan en las colinas silenciosas de Dalnegorsk. El encuentro cercano de Cusack, 29 de agosto de 1987, Cantal, Francia. El sol se alzaba perezosamente sobre las colinas ondulantes verdes de Cantal, Francia, bañando los campos en el resplandor dorado suave de una mañana de finales de verano. Era el tipo de día pastoral silencioso donde no se esperaba que pasara mucho. Las ovejas pastaban sin prisa. El viento susurraba a través de las hierbas. Y en este día particular, dos hermanos jóvenes, Francio y Anne-Marie Delpuig, estaban haciendo lo que siempre hacían, cuidando su ganado. Francios, de 13 años, estaba encaramado en una roca con su pequeña hermana, Anne-Marie de 9 años, sentada a su lado. Los dos estaban acostumbrados a la rutina. Su trabajo era simple: mantener las vacas dentro de los pastizales y asegurarse de que ninguna vagara hacia los bosques o hacia el camino del pueblo.
El día era tan tranquilo como cualquier otro hasta que un cambio silencioso en el aire hizo que ambos voltearan sus cabezas. Francois entrecerró los ojos hacia una pequeña colina justo al otro lado de donde estaban sentados. Ahí, cerca del borde de un muro de piedra, estaban paradas 4 pequeñas figuras negras. Eran humanoides en forma, pero más bajas que cualquier adulto que los niños conocieran, apenas de poco más de 1 metro de altura. Vestían trajes ajustados y oscuros que brillaban débilmente a la luz matutina. Al principio, Francois pensó que podrían ser niños de un pueblo cercano jugando algún juego extraño, pero entonces pasó algo que ningún juego podía explicar. Las figuras comenzaron a levitar. En silencio atónito, Francois y Anne-Marie observaron mientras los 4 seres se alzaron lentamente en el aire sin esfuerzo, suavemente, como si las leyes de la gravedad simplemente no se aplicaran a ellos. Justo encima de ellos se cernía una esfera metálica luminosa de aproximadamente 3 metros de ancho, completamente silenciosa. La esfera emitía un resplandor blanco azulado que pulsaba suavemente en un ritmo constante. Los seres ascendieron en perfecta sincronización hasta que entraron en la parte inferior de la nave, que luego desapareció instantáneamente. Sin destellos, sin rugidos, sin viento, simplemente se fue. Los niños gritaron. Francois, aterrorizado pero determinado a entender lo que había visto, corrió a la ubicación exacta donde las figuras habían estado paradas. Anne-Marie lo siguió de cerca, con lágrimas brotando en sus ojos. Escanearon el área, tratando de darle sentido. No había huellas, pero un parche de hierba chamuscada marcaba el lugar donde el objeto había flotado. El ganado cercano se había alejado y se agrupaba, visiblemente inquieto, algunos incluso mugiendo en agitación. El comportamiento de los animales solo fue suficiente para convencer a Francois de que no habían imaginado toda la cosa. Los 2 niños corrieron a su casa a aproximadamente 1 kilómetro de distancia y sin aliento relataron el evento a su padre. Él conocía a sus hijos, no eran propensos a inventar historias y estaban visiblemente alterados. En 1 hora se informó a la gendarmería local. El oficial John Bouyer de la estación Aurillac fue el primero en llegar a la escena y se tomó el asunto en serio. Notó la hierba chamuscada, el ganado perturbado y la claridad con que los niños repetían su historia sin contradicción. Se presentó un reporte formal ese día. La gendarmería francesa rápidamente escaló el caso a los servicios médicos locales y consejeros científicos. Francois y Anne-Marie fueron entrevistados por separado y sometidos a evaluaciones psicológicas. Los doctores confirmaron que ambos estaban en buena salud y no mostraron signos de delusión o trauma no relacionado con lo que describían. Sus declaraciones permanecieron consistentes bajo interrogatorios repetidos, incluso semanas después. El gobierno francés, ya consciente de reportes crecientes de fenómenos aéreos extraños a través de Europa durante los años, el equipo recolectó muestras de suelo y hierba, condujo pruebas de campo magnético y tomó lecturas de radiación. El parche chamuscado mostró signos de exposición repentina a calor alto, aunque no había evidencia de combustión convencional. Las lecturas electromagnéticas fueron no concluyentes pero anormales. Mientras el equipo científico mantuvo neutralidad, el oficial Bouyer presentó una declaración personal afirmando la sinceridad de los niños. No hay duda en mi mente de que algo extraordinario ocurrió, escribió. Estos niños son veraces. Vieron lo que vieron. Los periódicos locales se enteraron de la historia. Mientras algunos artículos se burlaron del relato de los niños, sugiriendo imaginaciones hiperactivas, otros lo trataron con interés cauteloso, especialmente dado el involucramiento oficial. Los presentadores de radio debatieron si el avistamiento era real, una broma, o algún tipo de manifestación psicológica. Pero la mayoría de la gente del pueblo que conocía bien a la familia del Puig apoyó a los niños. No eran conocidos por fantasías y la historia nunca cambió. Entonces vino un giro sorprendente. Solo unos días después del avistamiento inicial, un granjero varios kilómetros de distancia reportó haber visto una bola brillante de luz descendiendo detrás de un área boscosa cerca de sus campos. No vio seres, pero sus ovejas se habían dispersado en terror,
y su perro se negó a acercarse al lugar durante horas. Los investigadores añadieron esto al archivo del caso, notando la proximidad y cronometraje. Aún más curioso, una semana después, un grupo de niños escolares en un pueblo cercano afirmaron ver pequeñas figuras negras flotando en el aire. Su maestro lo desestimó como imaginación, pero cuando fueron interrogados por la policía, sus dibujos igualaron las descripciones de François y Jean-Marie en detalle notable. De nuevo, ningún adulto presenció el evento. Para ahora, el equipo del GEPAN había compilado un expediente lleno de fotos, entrevistas y datos ambientales. Uno de sus memos internos, después filtrado a un grupo de investigación Auvergne francés, en los años 1900, declaró: "Este caso permanece como uno de los más coherentes e inexplicados en los archivos nacionales. Los testigos son creíbles, no hay evidencia de engaño o inestabilidad". A pesar de esto, la postura gubernamental oficial permaneció neutral. No se liberaron conclusiones públicas. El caso se desvaneció de la atención nacional. Pasaron los años, François se convirtió en mecánico y Jean-Marie en maestro. Ocasionalmente periodistas e investigadores Auvergne los rastreaban para entrevistas, y siempre contaron la misma historia, nunca embellecida, nunca alterada. "No queríamos esta atención", dijo François una vez en una entrevista en los años. Eran reales. Los escépticos continuaron planteando explicaciones alternativas. Podrían haber sido bromistas en disfraces con algún tipo de globo meteorológico. Podrían los niños haber experimentado una alucinación compartida. Pero ninguna de estas teorías explicaba la tierra chamuscada, los cambios de comportamiento en el ganado, o los relatos coincidentes de niños escolares no relacionados días después. Más importante, no había motivo. Los del Pouch nunca buscaron fama o dinero. Un aspecto que intrigó a los investigadores fue la naturaleza de la levitación. Los seres no flotaron torpemente o con la ayuda de alguna propulsión visible. Fue suave, controlada y sincronizada como si fueran ingrávidos. Este detalle, repetido por múltiples testigos en otros encuentros europeos de la era, se convirtió en un patrón menor en la literatura Auvergne de la Guerra Fría. El encuentro también se destacó por su simplicidad. No hubo abducción, no comunicación, no luces parpadeando por el cielo. Solo un día ordinario, dos niños haciendo tareas, y un momento extraordinario que cambió cómo veían el mundo. En los años desde entonces, el encuentro cercano de Cusack se ha convertido en un caso fundamental en la historia Auvergne francesa. Es frecuentemente citado en estudios comparativos de avistamientos de jóvenes y es presentado en literatura oficial del GEPAN como uno de los avistamientos más creíbles por testigos infantiles. Algunos investigadores creen que los niños pueden estar más abiertos a percibir fenómenos anómalos, aún no condicionados para filtrar lo extraño, pero el detalle más inquietante permanece igual. Esta era la Francia rural estos eran niños de granja, aislados de los mitos urbanos de la manía de platillos voladores de América. Sin embargo, lo que describieron, humanoides pequeños, nave metálica, levitación silenciosa, encajaba perfectamente con lo que miles de otros han afirmado alrededor del mundo. ¿Lo imaginaron? ¿O es esto una pista de que el fenómeno sigue un patrón independiente de la cultura? Cualquiera que sea la explicación, el caso Cusack permanece sin resolver. La ola ovni de Morristown, enero de 2009, Morristown, Nueva Jersey, Estados Unidos. Comenzó como un parpadeo rojo suave sobre los suburbios de Morristown, Nueva Jersey, un pueblo sabio ordinario envuelto en silencio invernal. En la noche del 5 de enero de 2009, los trabajadores regresaban a casa. Las calles aún adornadas con luces navideñas desvanecientes. Justo después de las 8:00 p.m., comenzaron a llegar los reportes. Un grupo de orbes rojos brillantes flotaba silenciosamente en el cielo, inmóviles al principio, luego lentamente deslizándose en lo que parecía ser una formación inteligente. Algunos observadores dijeron que las luces se movían contra el viento. Otros observaron mientras las luces formaron una forma de V distinta. Algunos dijeron que se cernían. Una mujer gritó que eran demasiado perfectas para ser globos. En horas, el Departamento de Policía de Morristown, medios de noticias locales e incluso la Administración Federal de Aviación
fueron inundados con consultas. Surgió video de teléfonos celulares. Un piloto local volando cerca reportadamente vio las luces también y no pudo explicarlas. Una ola de misterio se extendió por el corredor noreste. Esa primera noche fue solo el comienzo. El 26 de enero, 7 de febrero y de nuevo el 17 de febrero, las luces regresaron, cada vez sobre diferentes vecindarios, atrayendo multitudes de residentes perplejos, asombrados y a veces asustados. Los testigos describieron las luces como esferas brillantes, cerniéndose alto sobre el pueblo, a veces moviéndose en línea recta, otras veces formando patrones geométricos antes de desvanecerse o desaparecer por completo. Una madre de 2 que presenció el evento del 7 de febrero dijo: no eran como nada que hubiera visto jamás, no parpadeaban, no se movían como aviones, solo flotaban juntas, casi como si nos estuvieran observando. La cobertura televisiva local expandió el alcance del fenómeno, y pronto la historia llegó a audiencias nacionales. Grupos amateur de ovnis lanzaron investigaciones independientes, mientras escépticos lo achacaron a aeronaves, globos meteorológicos o incluso un truco publicitario, pero cada nueva aparición profundizó la confusión. Entonces vino el giro. A principios de marzo de 2009, 2 hombres, Joe Rudy y Chris Russo, ambos escépticos autoproclamados y educadores científicos, se presentaron y reclamaron responsabilidad por las luces. Según ellos, toda la serie de avistamientos había sido un engaño meticulosamente planeado destinado a exponer la credulidad del público y la incompetencia de los medios. Detallaron cómo habían atado bengalas a globos de helio, lanzándolos en momentos específicos desde ubicaciones predeterminadas. Las bengalas tenían tasas de combustión lentas y fueron cronometradas para aparecer en el cielo en grupo. Incluso compartieron videograbaciones de su preparación, lanzamientos de patio trasero, globos atados y el resplandor naranja del encendido de bengalas. Afirmaron que su objetivo era simular un evento ovni y observar cómo reaccionaban las personas, medios y oficiales. La revelación dividió al público. Por un lado, su confesión parecía explicar las luces, el cronometraje, la forma e incluso la consistencia visual parecían alinearse con su relato. La policía local, después de una investigación breve, aceptó la historia. Rudy y Russo fueron acusados de conducta desordenada y multados por sus acciones, específicamente por lanzar materiales potencialmente peligrosos en espacio aéreo controlado. Pero casi inmediatamente surgieron nuevas preguntas. Por una parte, los registros de radar de la FAA del Aeropuerto Internacional, a solo 30 millas de distancia, registraron actividad anómala el 5 de enero y 7 de febrero, particularmente durante los momentos pico de avistamientos públicos. Los controladores de tráfico aéreo confirmaron que no tenían registro de ningún lanzamiento de globos aprobado o aeronaves en esas ubicaciones en los momentos de los reportes. Adicionalmente, varios testigos locales se presentaron declarando que las luces no se comportaban como bengalas, en absoluto. Las bengalas típicamente descienden rápidamente y parpadean mientras se quedan. Sin embargo, muchos de los avistamientos de Morristown describían las luces manteniendo altitud por hasta 30 minutos, a menudo cerniéndose o moviéndose horizontalmente en formas que ningún globo debería, especialmente frente a vientos prevalecientes. Un piloto comercial fuera de servicio que presenció las luces del 7 de febrero, mientras conducía con su familia dijo: «He visto bengalas, he lanzado bengalas, eso no era eso, estas cosas se movían demasiado inteligentemente, mantenían el ritmo entre ellas, luego se separaron y dieron la vuelta. No puedes hacer eso con globos de helio». Tal vez más convincente fue el análisis fotográfico y de video conducido por un grupo de investigadores independientes. A finales, compararon los videos públicos de las luces con lanzamientos de prueba de bengalas atadas a globos bajo condiciones controladas. Mientras algunas características coincidían, otras no. La duración de las luces, su estabilidad de posición y su sincronización sugería un mecanismo más complejo o un fenómeno diferente por completo. Añadiendo a la confusión, Rudy y Russo admitieron
que no habían lanzado bengalas en todas las fechas reportadas. Fueron responsables de solo 3 noches. Sin embargo, relatos de testigos presenciales y datos de radar confirmaron avistamientos en noches adicionales fuera del alcance de su actividad. Cuando fueron interrogados sobre estas discrepancias, el dúo las desestimó como coincidencias no relacionadas o imaginaciones hiperactivas, pero incluso los investigadores más escépticos no estaban satisfechos. ¿Por qué múltiples registros de la FAA registrarían anomalías? ¿Por qué residentes a través de varios pueblos presenciaron objetos comportándose contrario a la física de globos? ¿Y por qué bromistas se detendrían a mitad del camino de un truco tan exitoso? Algunos comenzaron a preguntarse si el engaño había servido como una cubierta conveniente para algo más, tal vez incluso orquestado para desacreditar los avistamientos genuinos. La idea no era nueva. A través de la historia ovni, ha habido instancias documentadas de desinformación usada para confundir al público o dirigir la atención lejos de actividad de espacio aéreos en sí. De hecho, el caso Morriston fue citado después por exoficiales de inteligencia como un ejemplo de libro de texto de eventos de doble capa, donde actividad aérea desconocida legítima es encubierta debajo de una narrativa artificial para desestimar la investigación pública. Un analista militar retirado hablando bajo anonimato le dijo a un periodista local: obtienes un incidente real, luego lo ahogas en ruido, montas un engaño que se ve similar, luego desacreditas ambos. Así es como borras algo de la memoria pública. Ya fuera o no ese el caso en Morriston, la pregunta permanece: si no todos los avistamientos fueron engaños, ¿qué vio la gente? La respuesta continúa evadiendo el consenso. En 2012, un documental titulado Las luces de Morriston exploró el caso en profundidad, entrevistando residentes, expertos en aviación, meteorólogos, e incluso Rudy Russo. La película pintó un cuadro más amplio, uno donde la línea entre engaño y realidad se difuminó en incertidumbre. Mientras los cineastas reconocieron la broma, dejaron la puerta abierta para otras explicaciones. Rudy Russo, por su parte, largamente desaparecieron del ojo público después del lanzamiento del documental. En una breve publicación, en línea años después, uno de ellos escribió: hicimos lo que hicimos para probar un punto, pero se salió de control. Tal vez no deberíamos haberlo hecho. Mientras tanto, algunos residentes aún juran por lo que vieron. Una maestra retirada, ahora en sus 80, recordó el evento del 5 de enero con claridad: vinieron, no me importa lo que digan esos muchachos, vi algo en el cielo que no era de aquí. Tal vez el aspecto más intrigante de la ola ovni de Morriston no son las luces mismas, sino la reacción. Mostró qué tan rápido el misterio puede encender la imaginación pública, qué fácilmente las explicaciones pueden ser aceptadas o desestimadas, y qué frágil se vuelve la verdad cuando está en capas de engaños y titulares. Más de una década después, las luces de Morriston permanecen sin resolver. Tal vez todo fue una broma, tal vez no lo fue, o tal vez la verdad yace en algún lugar intermedio, enmascarada por fuego y helio, y enterrada debajo de nuestras propias suposiciones. La ola ovni de Morriston. Enero de 2009, Morriston, Nueva Jersey, Estados Unidos. Comenzó como un parpadeo rojo suave sobre los suburbios de Morriston, Nueva Jersey. Un pueblo sabio, ordinario, envuelto en silencio invernal. En la noche del 5 de enero de 2009, los trabajadores regresaban a casa. Las calles, aún adornadas con luces navideñas desvanecientes. Justo después de las 8:00 p.m., comenzaron a llegar los reportes. Un grupo de orbes rojos brillantes flotaba silenciosamente en el cielo, inmóviles al principio, luego lentamente deslizándose en lo que parecía ser una formación inteligente. Algunos observadores dijeron que las luces se movían contra el viento. Otros observaron mientras las luces formaron una forma de V distinta. Algunos dijeron que se cernían. Una mujer gritó que eran demasiado perfectas para ser globos. En horas, el Departamento de Policía de Morriston, medios de noticias locales, e incluso la Administración Federal de Aviación, fueron inundados con consultas. Surgió video de teléfonos celulares. Un piloto local volando cerca reportadamente vio las luces también y no pudo explicarlas. Una ola de misterio se extendió por el corredor noreste. Esa primera noche,
fue solo el comienzo. El 26 de enero, 7 de febrero, y de nuevo el 17 de febrero, las luces regresaron, cada vez sobre diferentes vecindarios, atrayendo multitudes de residentes perplejos, asombrados y a veces asustados. Los testigos describieron las luces como esferas brillantes cerniéndose alto sobre el pueblo, a veces moviéndose en línea recta, otras veces formando patrones geométricos antes de desvanecerse o desaparecer por completo. Una madre de dos que presenció el evento del 7 de febrero dijo: no eran como nada que hubiera visto jamás, no parpadeaban, no se movían como aviones, solo flotaban juntas, casi como si nos estuvieran observando. La cobertura televisiva local expandió el alcance del fenómeno, y pronto la historia llegó a audiencias nacionales. Grupos amateur de ovnis lanzaron investigaciones independientes, mientras escépticos lo achacaron a aeronaves, globos meteorológicos, o incluso un truco publicitario, pero cada nueva aparición profundizó la confusión. Entonces, vino el giro. A principios de marzo de 2009, dos hombres, Joe Rudy y Chris Russo, ambos escépticos autoproclamados y educadores científicos, se presentaron y reclamaron responsabilidad por las luces. Según ellos, toda la serie de avistamientos había sido un engaño meticulosamente planeado destinado a exponer la credulidad del público y la incompetencia de los medios. Detallaron cómo habían atado bengalas a globos de helio, lanzándolos en momentos específicos desde ubicaciones predeterminadas. Las bengalas tenían tasas de combustión lentas y fueron cronometradas para aparecer en el cielo en grupo. Incluso compartieron videograbaciones de su preparación, lanzamientos de patio trasero, globos atados y el resplandor naranja del encendido de bengalas. Afirmaron que su objetivo era simular un evento ovni y observar cómo reaccionaban las personas, medios y oficiales. La revelación dividió al público. Por un lado, su confesión parecía explicar las luces, el cronometraje, la forma e incluso la consistencia visual parecían alinearse con su relato. La policía local, después de una investigación breve, aceptó la historia. Rudy y Russo fueron acusados de conducta desordenada y multados por sus acciones, específicamente por lanzar materiales potencialmente peligrosos en espacio aéreo controlado. Pero casi inmediatamente surgieron nuevas preguntas. Por una parte, los registros de radar de la FAA del Aeropuerto Internacional Newark, a solo 30 millas de distancia, registraron actividad anómala el 5 de enero y 7 de febrero, particularmente durante los momentos pico de avistamientos públicos. Los controladores de tráfico aéreo confirmaron que no tenían registro de ningún lanzamiento de globos, aprobado o aeronaves, en esas ubicaciones, en los momentos de los reportes. Adicionalmente, varios testigos locales se presentaron declarando que las luces no se comportaban como bengalas en absoluto. Las bengalas típicamente descienden rápidamente y parpadean mientras se queman. Sin embargo, muchos de los avistamientos de Morriston describían las luces manteniendo altitud por hasta 30 minutos, a menudo cerniéndose o moviéndose horizontalmente en formas que ningún globo debería, especialmente frente a vientos prevalecientes. Es un piloto comercial fuera de servicio que presenció las luces del 7 de febrero, mientras conducía con su familia dijo: he visto bengalas, he lanzado bengalas. Eso no era eso, estas cosas se movían demasiado inteligentemente, mantenían el ritmo entre ellas, luego se separaron y dieron la vuelta. No puedes hacer eso con globos de helio. Tal vez más convincente fue el análisis fotográfico y de video conducido por un grupo de investigadores independientes. A finales, compararon los videos públicos de las luces con lanzamientos de prueba de bengalas atadas a globos bajo condiciones controladas. Mientras algunas características coincidían, otras, la duración de las luces, su estabilidad de posición y su sincronización sugería un mecanismo más complejo o un fenómeno diferente por completo. Añadiendo a la confusión, Rudy y Russo admitieron que no habían lanzado bengalas en todas las fechas reportadas. Fueron responsables de solo 3 noches. Sin embargo, relatos de testigos presenciales y datos de radar confirmaron avistamientos en noches adicionales, fuera del alcance de su actividad. Cuando fueron interrogados sobre estas discrepancias,
El dúo las desestimó como coincidencias no relacionadas o imaginaciones hiperactivas, pero incluso los investigadores más escépticos no estaban satisfechos. ¿Por qué múltiples registros de la FAI registrarían anomalías? ¿Por qué residentes a través de varios pueblos presenciaron objetos comportándose contrario a la física de globos? ¿Y por qué bromistas se detendrían a mitad del camino de un truco tan exitoso? Algunos comenzaron a preguntarse si el engaño había servido como una cubierta conveniente para algo más, tal vez incluso orquestado para desacreditar los avistamientos genuinos. La idea no era nueva. A través de la historia OVNI, ha habido instancias documentadas de desinformación usada para confundir al público o dirigir la atención lejos de actividad de espacio aéreo sensible. De hecho, el caso Morriston fue citado después por exoficiales de inteligencia como un ejemplo de libro de texto de eventos de doble capa, donde actividad aérea desconocida legítima es encubierta debajo de una narrativa artificial para desestimar la investigación pública. Un analista militar retirado hablando bajo anonimato le dijo a un periodista local: obtienes un incidente real, luego lo ahogas en ruido, montas un engaño que se ve similar, luego desacreditas ambos. Así es como borras algo de la memoria pública. Ya fuera o no ese el caso en Morriston, la pregunta permanece: si no todos los avistamientos fueron engaños, ¿qué vio la gente? La respuesta continúa evadiendo el consenso. En 2012, un documental titulado Las luces de Morriston exploró el caso en profundidad, entrevistando residentes, expertos en aviación, meteorólogos, e incluso Rudy Russo. La película pintó un cuadro más amplio, uno donde la línea entre engaño y realidad se difuminó en incertidumbre. Mientras los cineastas reconocieron la broma, dejaron la puerta abierta para otras explicaciones. Rudy y Russo, por su parte, largamente desaparecieron del ojo público después del lanzamiento del documental. En una breve publicación en línea años después, uno de ellos escribió: hicimos lo que hicimos para probar un punto, pero se salió de control. Tal vez no deberíamos haberlo hecho. Mientras tanto, algunos residentes aún juran por lo que vieron. Una maestra retirada, ahora en sus 80, recordó el evento del 5 de enero con claridad. Vinieron, no me importa lo que digan esos muchachos. Vi algo en el cielo que no era de aquí. Tal vez, el aspecto más intrigante de la ola OVNI de Morriston no son las luces mismas, sino la reacción. Mostró qué tan rápido el misterio puede encender la imaginación pública, qué fácilmente las explicaciones pueden ser aceptadas o desestimadas, y qué frágil se vuelve la verdad cuando está en capas de engaños y titulares. Más de una década después, las luces de Morriston permanecen sin resolver. Tal vez todo fue una broma, tal vez no lo fue, o tal vez la verdad yace en algún lugar intermedio, enmascarada por fuego y helio, y enterrada debajo de nuestras propias suposiciones. El avistamiento de Isla de Lobos, 28 de octubre de 1972, Isla de Lobos, Uruguay. El océano estaba en calma esa noche. Las olas lamían suavemente contra la costa rocosa de Isla de Lobos, un pequeño afloramiento a solo 8 kilómetros de las costas del sur de Uruguay. Desde la cima del faro, dos guardianes observaban el reflejo pálido de la luna dispersarse por la superficie del Atlántico. Se acercaba la medianoche, hora de la revisión rutinaria. Ubicada a unos kilómetros de la ciudad costera de Punta del Este, Isla de Lobos era tranquila y mayormente aislada. Su estructura más significativa, el faro de 59 metros de altura, había servido durante más de un siglo como faro para barcos navegando el Atlántico. Solo guardianes de faro, personal naval rotativo y biólogos marinos pasaban tiempo en la isla. Esa noche, los guardianes Walter López y Carlos Torres fueron acompañados por un joven subteniente de la Marina llamado Julio Castro, estacionado temporalmente para supervisión rutinaria. Los tres hombres acababan de terminar su segunda inspección vespertina cuando la radio emitió estática, no inusual, en un puesto remoto. Pero entonces vino un zumbido bajo fuera de las paredes de concreto del faro. López hizo una pausa, luego miró a Torres, quien también lo había notado. No era mecánico o marino, no se parecía a un barco que pasaba o el zumbido de un generador. Era tonal, elevándose,
Salieron afuera. El aire estaba fresco, pero lo que captó su atención no fue el viento. Era el silencio repentino del océano. El choque rítmico de las olas se había detenido casi antinaturalmente. Incluso las aves marinas, que usualmente volaban en círculos alrededor de la torre en enjambres inquietos, estaban ausentes. Entonces, desde justo más allá de los acantilados en el borde este, un domo pálido de luz se elevó del mar. El objeto se cernía tal vez 200 metros sobre la línea de agua. Era grande, aproximadamente 30 metros de diámetro por su estimación, y perfectamente redondo con un domo en la parte superior. Su luz era suave, blanco-azulada, y no emitía calor. El objeto no hacía sonido mientras se cernía, sin motores, sin rugido. Castro, entrenado en observación naval, instintivamente alcanzó sus binoculares y enfocó. El objeto era metálico, casi como un espejo, sin costuras o marcas discernibles. Debajo de él, un tubo de luz blanca descendió lentamente y comenzó a escanear la superficie del océano en barridos circulares. A las 12:30 am, Torres transmitió por radio al comando de la Marina Uruguaya en Punta del Este. Su voz era calmada pero cortante, formal, controlada pero conmocionada. Describió un fenómeno aéreo que era no convencional y estacionario sobre el agua. El comando ordenó a los hombres permanecer observando y registrar cada detalle posible. Un registro fue abierto inmediatamente. Mientras el rayo de luz barrió el agua, López describió haber visto algo reaccionar debajo de la superficie. Parecía como si el agua estuviera hirviendo, dijo después, no de calor, sino de perturbación, como si algo se estuviera moviendo rápidamente justo debajo de la superficie. Atraído hacia el rayo, el objeto se cernió por otros 10 minutos. Entonces, sin advertencia, ascendió verticalmente, se disparó directo al cielo y desapareció de la vista en segundos. No hubo estruendo sónico, solo silencio. Los tres hombres registraron declaraciones en horas. Para las 4:00 am, una pequeña patrullera fue despachada a Isla de Lobos. Un investigador naval, el comandante Luis Gallano, llegó más tarde esa mañana para recolectar datos físicos. Inspeccionó los acantilados circundantes y tomó lecturas de radiación que registraron ligeramente sobre la línea base, pero no peligrosamente. No se encontraron signos de fuego, escombros o actividad mecánica. Sin embargo, el registro del faro confirmado por los tres testigos contenía marcas de tiempo específicas y descripciones. Cada relato coincidía palabra por palabra, la forma, comportamiento y velocidad del objeto. Ninguno de los hombres vaciló durante el interrogatorio. Castro, en particular, fue descrito como militarmente exacto en su descripción. En un movimiento inusual, la Marina Uruguaya reconoció el evento públicamente. Se emitió una declaración que un objeto aéreo no identificado había sido observado por personal cualificado en Isla de Lobos, y que se había abierto una investigación. Aunque no se sacaron conclusiones adicionales, la apertura de la declaración causó ondas a través de Sudamérica. Periodistas de Montevideo y Buenos Aires rápidamente se apoderaron del caso. Los periódicos La Mañana y El País publicaron historias de primera página. Presentadores de radio entrevistaron oficiales navales retirados, algunos de los cuales crípticamente referenciaron casos similares previamente mantenidos silenciosos. Fue una de las raras veces que un cuerpo militar latinoamericano admitió públicamente una investigación, pero la historia no terminó ahí. Una semana después, una embarcación naval separada patrullando las mismas aguas reportó actividad sonar inusual en la vecindad de Isla de Lobos. El teniente Manuel Urquidi, de servicio a bordo del barco Río Negro, describió la firma sonar como un objeto grande de movimiento rápido bajo el agua, con forma casi como un torpedo, pero demasiado ancho. Rastrearon el objeto por casi 5 minutos antes de que simplemente se desvaneciera, sin ruta de salida, sin superficie. Ese reporte sonar fue silenciosamente añadido al archivo de Isla de Lobos. Meses después, investigadores independientes de Brasil y Argentina visitaron el sitio. Usando imagen térmica y sensores electromagnéticos, encontraron anomalías residuales en el suelo cerca del acantilado este,
áreas donde el suelo mostraba signos de compresión inusual y magnetización, aunque no se enterraron estructuras o equipos hechos por el hombre ahí. Aún más extraño fue testimonio de un exoficial naval, filtrado años después. Afirmó que un cuarto testigo, un técnico de radio estacionado en el mar, había captado ráfagas de alta frecuencia durante el evento, parecido a pulsos codificados, aunque ningún registro oficial registró esto en el momento. En los años que siguieron, la Fuerza Aérea Uruguaya recibió varios reportes similares de embarcaciones pesqueras cerca de Isla de Lobos. Estos incluyeron avistamientos de esferas brillantes entrando o saliendo del mar y extraños pings de radar sin aeronave visible. Cada reporte hizo eco de los eventos de esa noche en 1900. A pesar del interés público, no se lanzó investigación formal de seguimiento por el gobierno después de la investigación inicial. No se ofrecieron explicaciones. No se citaron globos meteorológicos o aeronaves experimentales. El archivo fue cerrado sin resolución. Los escépticos argumentaron que el avistamiento probablemente fue una aeronave mal identificada o fenómeno natural como un rayo en bola. Pero los expertos contrarrestaron que el tamaño del objeto, capacidad de cernirse, y aceleración rápida eran inconsistentes con cualquier tecnología conocida o evento meteorológico, especialmente como fue visto por personal militar entrenado. Hasta el día de hoy, el avistamiento de Isla de Lobos permanece como uno de los encuentros ovni más creíbles y oficialmente reconocidos en Sudamérica. La apertura de la Marina, la consistencia de los reportes de testigos y los datos físicos circundantes lo han hecho un caso de referencia tanto para investigadores ovni como historiadores militares. Lo que hace el caso más notable es que ha permanecido silenciosamente duradero. A diferencia de Roswell o Rendlesham, nunca fue sensacionalizado, simplemente existe en el registro oficial, sin desafío, sin corrección e inexplicable. Incluso ahora, en ciertas noches despejadas, los guardianes de faro en Isla de Lobos aún miran hacia el mar, preguntándose si el rayo de luz regresa. Y en los archivos de la Marina Uruguaya, en algún lugar profundo dentro de un gabinete cerrado, se sienta una carpeta manila marcada, no identificado. Un registro de una noche silenciosa en una isla silenciosa cuando algo no de este mundo se acercó y no dejó nada más que preguntas en su estela. Mientras estas historias llegan a su fin, queridos oyentes de Ecos del Misterio Infinito, llevamos con nosotros algo más que relatos extraordinarios. Llevamos la comprensión de que nuestro mundo, nuestro cielo, nuestros océanos aún guardan secretos que apenas comenzamos a descifrar. Desde los bosques brumosos de Inglaterra hasta las costas silenciosas de Uruguay, desde las montañas heladas de Siberia hasta los campos dorados de Francia, hemos viajado juntos a través de encuentros que desafían todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el cosmos. ¿Qué nos enseñan estas historias? Tal vez que la humildad es nuestra compañera más sabia, que el misterio no es nuestro enemigo, sino nuestro maestro, y que en un universo tan vasto e inexplorado, la posibilidad siempre supera a la certeza. Cierra los ojos ahora. Deja que estas historias te acompañen hacia el sueño, y recuerda que en la quietud de la madrugada, cuando las estrellas susurran sus secretos ancestrales, tal vez no estemos tan solos como alguna vez creímos. Dulces sueños, y que el misterio te inspire siempre. Hasta nuestro próximo encuentro en los Ecos del Misterio Infinito. El contacto de Gary Wilcox. 24 de abril de 1964, Valle de Newark, Nueva York, Estados Unidos. El sol apenas había comenzado a asomar sobre la cresta de las montañas Catskill, proyectando largos rayos dorados a través de las tierras de cultivo en el Valle de Newark, un tranquilo pueblo agrícola ubicado en el norte del estado de Nueva York. Gary Wilcox, un granjero lechero de 27 años conocido por su confiabilidad y temperamento silencioso, ya estaba afuera trabajando. La niebla matutina se aferraba al suelo como una segunda piel, y el zumbido rítmico de los insectos apenas había comenzado a despertar. Era una mañana fresca de primavera, 24 de abril de 1964, y Wilcox estaba haciendo lo que hacía la mayoría de los días, cuidando su tierra y revisando sus pilas de estiércol
que usaba para fertilizar sus extensos campos. Mientras guiaba su pequeño tractor a través de una sección aislada de su granja en esa mañana serena, algo llamó su atención que cambiaría el curso de su vida y se convertiría en uno de los casos más misteriosos y poco explorados en la tradición ovni estadounidense. Ahí, descansando silenciosamente en el claro, había un objeto con forma de huevo blanco grande, de aproximadamente 4 pies de altura y uniformemente suave. Se sentaba inmóvil en la hierba a unos 75 pies de donde el tractor de Wilcox se detuvo. Era como nada que hubiera visto jamás. No era una pieza de maquinaria agrícola, no era un globo meteorológico, y ciertamente no eran restos de una aeronave. No tenía costuras, ventanas, alas, solo una extraña vaina blanca oblonga descansando ligeramente del suelo. Curioso y sin miedo, Wilcox bajó de su tractor y se acercó al objeto cautelosamente. El objeto estaba escalofriante, silencioso y frío al tacto, a pesar de estar sentado bajo el sol matutino. Fue entonces cuando, para su asombro, 2 pequeños seres aparecieron desde detrás de él, o tal vez desde dentro de él. Las entidades medían aproximadamente 4 pies de altura, vestidas con trajes metálicos, sin costuras, que brillaban ligeramente incluso en la débil luz matutina. Sus cabezas eran desproporcionadamente grandes, y sus caras estaban ocultas detrás de visores o cubiertas reflectivas. Sus proporciones no eran del todo humanas, pero se movían suave y confiadamente. Wilcox recordó después que no sintió miedo, solo una sensación abrumadora de calma y curiosidad. Y entonces hablaron. Los seres se comunicaron en inglés perfecto, pero de una manera que parecía distante, casi como si las palabras estuvieran siendo traducidas en tiempo real. Le dijeron a Wilcox que eran científicos de otro planeta interesados en el suelo de la Tierra y el desarrollo agrícola. Dijeron que lo habían elegido debido a su ubicación remota y su ocupación, la agricultura, una profesión universal ligada al sustento y la salud planetaria. Durante las siguientes 2 horas, Wilcox conversó con estos extraños visitantes, mientras le hacían preguntas sobre técnicas de cultivo, fertilizantes y nutrición humana. A su vez, explicaron que estaban recolectando datos sobre los ecosistemas de la Tierra y realizando pruebas en material orgánico. Wilcox describió el encuentro como algo de hecho, no dramático o abrumador. No se le dieron advertencias de fatalidad inminente, no filosofías grandiosas, solo curiosidad científica. Le pidieron que no fuera fotografiado o reportado. Wilcox les prometió que no le diría a nadie, y con eso concluyeron el encuentro. El objeto con forma de huevo, luego simplemente se levantó verticalmente sin sonido y desapareció en el cielo, sin calor, viento, explosión de luz. Aturdido pero no aterrorizado, Wilcox regresó a sus tareas usuales y no le dijo a nadie, pero solo horas después, el mismo día 24 de abril, otro incidente ovni mayor se desarrollaría a casi 2000 millas de distancia en Socorro, Nuevo. Un oficial de policía llamado Lonnie Zamora reportó haber visto una nave casi idéntica con forma de huevo aterrizar en un barranco y despegar de nuevo, dejando marcas de quemadura. Ese incidente sería fuertemente investigado por el proyecto Blue Book, el programa oficial de investigación ovni de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y se convertiría en uno de los avistamientos más famosos en la historia estadounidense. Wilcox, al escuchar noticias del avistamiento de Nuevo México días después, se quedó sorprendido. Las similitudes eran extrañas. Decidió romper su silencio y llamó a la oficina del sheriff del condado de Tioga. Los diputados del sheriff visitaron la granja y entrevistaron a Wilcox, quien relató cada detalle con consistencia notable. El periódico local recogió la historia y pronto se encontró como el foco reacio de los medios regionales. En su reporte original a las autoridades, Wilcox expresó desilusión de no haber dicho a alguien inmediatamente. Temía que el tiempo haría parecer como si estuviera copiando el avistamiento más famoso de Zamora, pero su historia ya estaba siendo silenciosamente investigada. El campo donde el objeto se había sentado mostró impresiones débiles en la hierba, aunque no había marcas de quemadura o firmas radioactivas. A diferencia de otros casos ovni llenos de rastros físicos dramáticos, este dejó casi ningún residuo, solo un hombre calmado con una historia notable y un parche de hierba aplanada.
Los escépticos rápidamente sugirieron alucinación, identidad errónea o fabricación total. Sin embargo, el temperamento de Wilcox no encajaba con esa narrativa. No era un buscador de publicidad y nunca intentó obtener ganancias de la historia. No dio entrevistas pagadas, se negó a ir en televisión y nunca cambió su relato. De hecho, se volvió cada vez más retraído después del incidente. Aquellos que lo conocían lo describieron como profundamente cambiado, no paranoico, sino reflexivo, como si hubiera vislumbrado algo profundo y ahora llevara el peso silencioso de ello. Interesante, años después, Wilcox mencionó que había colocado un paquete de fertilizante cerca del sitio después del encuentro, solo por si los seres querían una muestra. Se había ido al día siguiente. Mientras la historia se desvaneció de la atención pública, los investigadores OVNI ocasionalmente la revisitarían, especialmente aquellos investigando patrones entre contactados. Los paralelos entre el encuentro de Wilcox y el de Zamora eran sorprendentes. Ambos presentaron un objeto blanco con forma de huevo, ambos ocurrieron el 24 de abril de ambos involucraron aterrizajes y despegues, y ambos fueron observados por hombres creíbles y realistas, que nunca se desviaron de sus historias originales. Aún más intrigante es el tono de la experiencia de Wilcox. A diferencia de la narrativa típica de miedo, sondeo o abducción, la suya fue calmada, educada y arraigada en curiosidad compartida. Los seres que describió no amenazaron, intimidaron o dañaron, hicieron preguntas. Parecían más interesados en la agricultura de la tierra que en cualquier forma de invasión o experimentación. A pesar de décadas de retellings y reexámenes, el encuentro Wilcox permanece largamente bajo el radar en la conversación más amplia sobre OVNI, tal vez porque carece de drama sensacional, pero es precisamente su simplicidad lo que le da una credibilidad escalofriante. Algunos investigadores OVNI ahora categorizan tales encuentros como estudios experienciales por inteligencias no humanas probando no solo muestras biológicas, sino reacciones humanas. Y que del mismo Wilcox vivió sus días en el Valle de Newark, ocasionalmente hablando con investigadores que lo contactaron, pero por lo demás, evitando el centro de atención. Nunca intentó embellecer la historia, y en sus pocas observaciones públicas años después, parecía pensativo, si no nostálgico, sobre lo que había pasado. No sé qué eran, dijo una vez, solo sé que no me lo imaginé. No hubo otros avistamientos en su granja, sin visitas de seguimiento, sin evidencia definitiva dejada atrás, pero las preguntas perduran. ¿Por qué Wilcox? ¿Por qué un granjero? ¿Por qué esa fecha? ¿Era verdaderamente solo un intercambio científico, un breve momento de curiosidad mutua a través de mundos, o había algo más, una prueba, un primer contacto, un mensaje silencioso de que lo extraordinario no siempre viene con trueno y luz, pero a veces con el zumbido suave de un tractor, y el sol temprano brillando sobre la hierba cubierta de rocío? Cualquiera que sea la verdad, la historia de Wilcox permanece como uno de los relatos más fundamentados y desconcertantes en la historia OVNI, un momento cuando el cosmos pudo haber bajado, no con miedo, sino con interés, en nuestro esfuerzo humano más fundamental, hacer crecer vida del suelo.